Es otro caso de otra mujer, completamente distinto. Este caso también es una mujer que viene a mi consulta, pero en un día de guardia, no en mi consulta diaria, también por una afección banal, pero enseguida me relató su terrible problema. Era una prostituta que había trabajado en un local como prostituta y la persona que la visitaba frecuentemente le había propuesto casarse con ella y abandonar su profesión. Y en ese momento, según me cuenta ella, y durante un tiempo, pues vivieron una relación pues muy buena. Pero de repente el marido empezó a desarrollar contra ella una agresividad tremenda, a insultarla, a vejarla, a humillarla, incluso a dejar de tener relaciones sexuales con ella. Encima, además, tenía una conducta de acting con una vecina a través de la ventana, y cada vez que lo hacía, la llamaba a ella para humillarla y vejarla y que viera realmente lo que ocurría allí. La mujer estaba muy angustiada y temía por su integridad física, aunque nunca la había agredido físicamente. Siempre había sido todo vejaciones, humillaciones y maltrato psicológico, nunca físico. Yo tampoco tuve con esta mujer una relación de terapia, pero sí que me iba a ver y le preguntaba al celador cuando tenía yo guardia y se ve que iba, porque siempre que yo tenía guardia iba. Entonces pues hablaba conmigo y sí, bueno, me canalizaba y drenaba todo lo que le preocupaba, pero no quería nada más. Ella solamente quería drenarlo y tener un tubo resonador ahí en el que poner su problema, pero no quería solucionarlo, porque yo le decía, bueno, pues márchese, vaya de la ciudad, o váyase a, yo que sé, a otra autonomía o a otro país, y ella decía que no, porque estaba convencida de que si se iba, él la iba a perseguir y la iba a encontrar, con lo cual es un comportamiento completamente delirante, porque uno si se va, pues si tiene una habilidad no tiene por qué encontrarla, pero ella en su pensamiento paranoide pensaba que la iba a encontrar fuera donde fuera. ¿Se acuerdan lo que hablamos antes del sadomasoquismo universal? Pues recuérdenlo ahora, recuérdenlo. Como un sádico humilla, pero en el fondo inconscientemente puede gratificar cuando hay un enganche masoquista en la otra persona. Ella estaba muy agradecida a su marido, a la persona que la había promovido de prostituta a persona normal, y eso le gratificaba, con lo cual eso le creó ahí una fijación y una gratificación, y era muy difícil para ella dejarle, porque lógicamente al dejarle volvía otra vez a ser prostituta y ahora era una persona aparentemente respetable, por lo menos socialmente. Yo le dije muchas veces que eso me parecía que incluso que era denunciable, pero decía que no le había afectado nunca a su integridad física, pero yo le dije que bueno. Y además, en una terapia, tanto si se hace terapia como si no se hace terapia, hay que apartar a la persona de esa situación estresante y tóxica, porque la está destruyendo. Y aunque ella no quería apartarse, yo se lo dije muchas veces y no fui capaz de convencerla. Ella no quería irse por las razones que hemos apuntado anteriormente. Un día yo llegué al centro y me dice el celador, dice, mire, ayer vino esa señora que viene muchas veces preguntada por usted, vino ayer, pero claro, yo no estaba de guardia ayer y después que me fui a la sala y vi el periódico, no sé cómo, curiosamente, no sé si fue comunicación de inconscientes o qué, pero voy a ver en el periódico una reseña de una mujer que se había suicidado. Había subido al edificio más alto de la ciudad y se había suicidado. Y era él. Entonces me quedé un poco diciendo, bueno, pero claro, era una situación que ella llegó al límite, no fue capaz de buscar ninguna salud, ni siquiera con mi ayuda, pero llegó al límite de sus fuerzas y ya sus energías se agotaron y buscó la salida inconsciente que mejor le pareció, como en todos los suicidas, que aunque nos parezca, luego vemos otro caso de otra persona también parecido, aunque a nosotros nos parece que el suicidio está penalizado moral y éticamente, para ellos no está penalizado porque lo ven como el único escape que les puede quedar en algunos pacientes. Yo he hablado con algunos y realmente son tremendos
el sufrimiento que tiene y cómo ven el suicidio como una liberación, entre comillas, por lo menos del sufrimiento que padecen algunas personas. Evidentemente, aquí los elementos que vimos en el sadomasoquismo están clarísimos. El marido se gratificaba con el masoquismo de su mujer y ella, de alguna manera, para evitar la disonancia psicológica que tenía, pues justificaba su conducta perpetuando la situación y haciendo que se convirtiera en una situación pues peligrosa, y muy peligrosa porque claro, realmente es una situación tremenda, un desajuste grave, muy grave, y que le llevó al suicidio, desgraciadamente. Por parte del agresor encontró en la víctima pues eso, los elementos de la debilidad que a él le gratificaba y que la hacía fuerte, con lo cual cada vez iba increciendo su conducta con ella y la denigraba y la humillaba cada día más. Así que pues este es un caso realmente extremo de sadomasoquismo que yo no había visto nunca. Pero, Manuel, según dicen, describen, el hombre que maltrata o la mujer que maltrata al hombre psicológicamente los anula por completo. Sí, son incapaces de salir de esa situación. Pero es por lo que yo te digo, porque en realidad inconscientemente engancha con elementos pulsionales inconscientes, masoquistas de la otra persona. Porque es un poco el caso que ocurre con la identificación con el verdugo, en los campos de concentración y los sitios donde hay una película por ahí muy buena sobre eso. Como cualquier persona, bueno, pues nos sentiríamos humillados y frustrados y teníamos de arremeter contra él, no posible. Algunas personas. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Con lo cual, bueno, pues esto se explica por las pulsiones del sadomasoquismo, lo que decíamos antes. Cuando nos encontramos con una persona, nos encontramos con la persona, pero también con la de impulsos que hacen interacción con los nuestros y bueno, pues lógicamente puede que no pase nada, pero pueden que pasen cositas, ¿no? O por lo menos alteraciones, y claro, ya no digamos en la relación de pareja. Y en las relaciones laborales con el móvil, pues imagínate lo que ocurre, ¿no? Exactamente lo mismo. España, que es uno de los donde se caracteriza más es por la envidia es el pecado nacional por excelencia en España y reconocido por todo el mundo. Eso deriva en el móvil profesional y las relaciones de pareja pues también, porque en la teoría general de sistemas dice que cuando un miembro de un sistema conoce información del otro, a un momento después va a ser utilizada en contra suya. Y Luis Sencillo ya lo decía, que cuando esas conversaciones que hay a las 6 de la mañana entre parejas, donde se cuentan cosas que no se deben contar porque no son necesarias, esa información que tiene un miembro del sistema de otro va a terminar utilizándola en contra de él tarde o temprano. Y en este caso, y en otros muchos, está clarísimo. No, bueno, en el supuesto que sí que es una relación sadomasoquista, yo quisiera pensar que esto estuvo desde el principio, en que no eran, como las cuestiones sádicas no eran a lo mejor tan visibles, y yo creo que al principio había una especie de goce por parte de la mujer en ese sentido, hasta que dejó de ser de goce para pasar a ser doloroso, y en ese momento fue que yo creo cuando empezó a usar como... Puede ser, pero claro, el problema es que al principio de la relación él era un cliente de esta mujer y la visitaba frecuentemente. Con lo cual ahí ella, lógicamente este tipo de mujeres tienen unos elementos defensivos y agresivos importantes a la hora de su actuación, porque no están tratando con gente de colegio, sino con gente que les va con una agresividad a veces importante. Entonces en ese momento cambió la situación. Ella pasó a ser una persona, digamos, normal, en el sentido de que una mujer casada, y él elaboró posteriormente una serie de elementos que tenía ahí en la mente y que empezó a proyectar sobre ella. Entonces, si en ese momento la defensa que se pone, porque eso sí que ocurre, ¿no? Cuando estamos en relación unas personas con otras, ponemos una defensa con algunas personas y con otras no.
Y con algunas personas nos podemos comportar, entre comillas, como masoquista y con otras como sádico, dependiendo de las defensas que ponga una persona o la otra. Entonces, en ese caso, ella, al cambiar la relación y ser una persona normal, bajó las defensas. Y él al revés, él agredió y ahí los elementos, las pulsiones se conectaron. Y entonces surgió el problema. Y también me llama la atención el que cuando decide buscar a un profesional para ayudarla, lo haga a través de, bueno, en este caso que fue que el hospital o la clínica, no sé qué haya sido, pero que sea como un servicio público, no sé, sí. Que no sea como, sí. Vaya, cuando yo busco otros centros que también hay un compromiso de porque ella no quería cambiar, en el fondo quería pues, desahogar su inquietud, su angustia, su ansiedad, con una persona, con un profesional, que no sé por qué me dice a mí, no lo sé, porque ahí en ese caso no sé, yo estaba de guardia y ella fue, y claro, y lógicamente como vio que yo, sí que es verdad que la primera vez que estuve con ella, pues mucho rato, el enfermero entró y me dice, oye, ¿qué pasa? Porque digo, a ver si te estaba haciendo una cosa, porque como era una mujer que no conocía, pues el enfermero estaba un poco al loro. Luego ya no, porque yo dije, no, mira, es un caso que tengo que escuchar fundamentalmente, porque en la intervención mía yo le señalaba lo que tenía que hacer, pero ella no me hacía caso. Con lo cual ella buscaba, pues eso, un tour resonador para desahogar su inquietud, pero nada más. Y claro, fue víctima de su propio problema. Bueno, pues sí. Hay una película que creo que se llama Luz que agoniza, que trata de este tema. Ajá. Tengo ganas de verla, Ajá. es antigua, Pues sí. antigua, Sí, sí. pero realmente genial. Si hay algún genio en el siglo XX y XXI es Luis Sencillo. Luis Sencillo es la persona más genial que yo he conocido, pero con diferencia sobre las demás. Y cuando explica el sadomasoquismo universal, lo explica tan bien que en este caso yo cuando lo digo es que está clarísimo. Y lo ves clarísimamente. Pero eso, como yo decía antes en la intervención anterior, eso no se produce solamente en estos casos, se produce en todas las relaciones humanas, en nuestras relaciones a nivel amoroso, social, comunicacional, de todo tipo de cosas. El móvil, todo esto como se hablaba antes, es una cosa que se produce constantemente, con lo cual siempre te decía que hay que tener mucho cuidado y saber con quién te vas a relacionar y poner las defensas adecuadas en cada momento. Porque claro, lógicamente no sabes con quién. Una persona muy guapa y muy, yo qué sé, pues al final puede tener unos instintos por ahí flotantes que, cuidado. Bueno, pues vamos a mí me llama sí. Siendo también del oficio de fiscalidad, que normalmente pues, han visto el mundo, han pasado bastante y normalmente pues yo me imagino también un carácter fuerte. Me extraña también que sí. Ayer así, pero a lo mejor era una persona que había entrado en su oficio. Pero ten en cuenta que lo que yo decía antes, una prostituta pues efectivamente tiene una conducta y un léxico y una manera de comportarse no habitual y que tiene que estar un poco en consonancia con los clientes, entre comillas, que recibe, puesto que claro, porque ha visto de todo. Pero claro, no es muy normal que una prostituta, como en el caso de ¿cómo se llama?, de la actriz esta y el actor Julia Roberts, pues pasa las películas, pero no pasa mucho en la realidad. Entonces de repente que ella pues pase de ser prostituta a ser querida, apreciada y valorada y promovida por el cliente que le visita habitualmente, a ella le debió cambiar un poco su cosmovisión y su mundo. Entonces de repente pues ella cambió la manera de comportarse, porque vio la necesidad de estar en otra situación, en otro mundo en la que ya ella era tenía otro rol distinto que tenía en su trabajo anterior. Entonces eso le preocupó. Eso de que la rechazara también, según has dicho, creo que no tenía tampoco ya relaciones sexuales. Aparte de la humillación, pues puede haber humillación y seguir pues teniendo... Que también eso también como sentirse también ya sí, porque de repente estimuló en él una... y todo se le juntó. Y la autoestima, pues todo... Pues, absolutamente. Pero que claro, a medida que él iba aumentando y se hacía fuerte, ella se hacía mucho más pequeña. Entonces la relación sadomasoquista iba increciendo y realmente tenía que explotar. No podía continuar ahí de mucho tiempo, porque eso es una situación que no tiene fin.
Señor, sería interesante saber ese señor suyo después. Yo no conocí, ni lo conocí, ni sé cómo era, ni nada, por lo que ella me contaba, pero evidentemente, pues sí, efectivamente. ¿Usted sabe cuántas mujeres ahora está así, feliz y andará todavía danzando por ahí ese señor, haciendo mal? Yo conocí 2 casos más de prostitutas que se casaron con sus clientes, y 2 casos más en concreto, y ambos con un maltratador. Y con el mismo, o sea, más o menos lo mismo. Fíjate, pues, a un cliente que aparece, que se enamora de ellas, que las trata como reinas, las saca de la prostitución de casa y al muy poco tiempo empieza a ver el maltratador, la casuística y ver los elementos comunes que hay en todos estos casos. Yo creo que no, yo creo que es más común de lo que sabemos, puede ser que no tenemos esos claro, datos, evidentemente la película esta de 7 días y medio, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Julia Roberts. Pretty Woman. Claro, pues Pretty Woman no, la película no es representativa del contexto social en absoluto. Pues debe ser más normal, o sea, debe ser más usual. Pues yo no he tenido más casos que este y ya me pareció tremendo, y por eso lo he traído aquí, porque ha sido un caso tremendo. Pero si tú me dices que has visto 2 casos iguales, dos personas, no soy terapeuta. Me reconfirma en la apreciación que hemos hecho todo el tiempo, que de repente pues cambia completamente la polaridad y se invierte. Lo que antes era... Pero a ver, un maltratador psicológico nunca empieza maltratando a una pareja, es decir, todos son maravillosos al principio y van poco a poco apareciendo. Son personalidades psicóticas, con psicopatías muy claras. Psicópatas.